Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ruiz, estudiante de tercer semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. En esta oportunidad vamos a abarcar la materia Desarrollo Social Contemporáneo, donde vamos a tocar precisamente el tema del desarrollo en las clases dominantes y de sus diferentes hitos históricos. Empezamos por el siglo XVI, donde es la época del descubrimiento, donde se empieza a clasificar a las personas como superior o como inferior. Entonces vemos que ya se empieza a ver cómo reflejaba esa desigualdad por las clases altas a las clases bajas, donde las clases altas empiezan a buscar un beneficio propio a costas de la clase baja, y es donde estas clases altas llegan a nuevas tierras denominadas periferias, y empieza acá un desarrollo donde las periferias tienen que enviar su materia prima hacia las ciudades más grandes, hacia las metrópolis, donde es allá donde sufren una transformación, donde trabajan en ellas y la transforman la materia prima y la devuelven para venderla a un mayor precio. Y no solamente eso, sino que son obligados a que la compren a ese precio. Entonces vemos que las clases altas se están beneficiando de las clases más bajas para que ellos no tengan el mismo desarrollo que tienen en esta época las clases altas, pero esto realmente no ha cambiado mucho en nuestra actualidad, porque podemos ver, ya varios compañeros tocaban el tema, y vuelvo y lo repito, por ejemplo del café, que es donde somos los mayores exportadores de café. Enviamos nuestros productos ya sea a Estados Unidos, a Europa, y nos lo devuelven con una transformación y nos lo venden aún más caro. Entonces digamos que esa comparación no ha cambiado mucho, y lo vemos también en diferentes productos, como por ejemplo el cuero, donde también lo transforman y nos envían productos como ropa o calzado a vendernos a un mayor precio. También como el reciclaje, que toman gran parte de nuestro reciclaje y lo transforman allá y nos lo venden aquí en productos como recipientes o como ropa, y nosotros lo compramos a un mayor precio. Entonces digamos que en esa época ya se empieza a ver como esa desigualdad entre las clases altas y las clases bajas, donde las clases bajas son menos beneficiadas para un desarrollo porque no pueden tener el mismo desarrollo, porque sería perjudicial para las clases más altas. Entonces digamos que ahí vemos la comparación de esas dos, de ese desarrollo que manejaban anteriormente en España, y también lo estamos viendo en la actualidad con Colombia. Otro hito histórico es en el siglo XIX, donde sigue la construcción de las llamadas razas inferiores, donde se clasifican, donde vemos por ejemplo a los negros, a los mestizos, a los indios, donde los centros imponen la religión y la cultura. Ya estamos utilizando un término que no es muy adecuado, como el blanqueamiento de la raza, que era como el único propósito que tenían, era como de mejorar la raza. Entonces ya seguimos viendo como esa clasificación siempre se ha visto. Entonces, de la clase inferior, donde están los indios, donde están los mestizos, donde están los indios, los que hay que explotar para sacar un beneficio propio. Entonces empiezan a clasificarlos entre los inferiores, siempre eran entonces los mestizos, los negros, los indios, y donde les imponían a ellos todo el tiempo su cultura, su religión, con una palabra o una excusa de mejorar la raza, de mejorar todo este tipo de cosas. Posterior a esto vemos que en 1919 se da el Tratado de Versalles, donde es un tratado de paz. Hacen un tratado, una firma para llegar a un acuerdo y finalizar con la Primera Guerra Mundial, donde las potencias empiezan a repartirse las colonias para empezar a gobernarlas a su antojo. Entonces digamos que este tratado fracasa porque lo único que se consiguió en todo este lapso del tiempo fueron saqueos y fueron injusticias, donde las grandes potencias se repartían a las colonias para hacer con ellas lo que querían, para gobernarlas como ellos querían. Entonces, otro hito histórico muy importante es en 1949, y es donde se marca un poco la diferencia de lo que hemos venido hablando anteriormente, de esa desigualdad, de esa clasificación de las personas entre superiores, entre inferiores, que hablamos de los mestizos, de los negros, toda esa desigualdad en el desarrollo, en el beneficio propio de los grandes magnates, de los grandes países, de las grandes ciudades, aprovechándose de los recursos de los países más bajos o de las ciudades más pequeñas. Vemos que en 1949, con el posicionamiento del presidente Truman,
cuando está dando su discurso, toca unos temas muy importantes y es donde se empieza a ver algo de cambio en el desarrollo de los países, y es que él trata dos puntos muy importantes, y el primero era la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, y la segunda, que los países en vía de desarrollo debían estar continuamente mejorando para llegar al nivel de los países más desarrollados. Entonces vemos que ya empieza a haber como esa igualdad, donde empieza a haber un apoyo de grandes potencias como lo es Estados Unidos, donde empieza a abrir esos caminos y esas rutas para que los países subdesarrollados empiecen como a crecer económicamente con sus productos, con sus tratados. Empieza a verse como ese cambio por parte de este presidente. Entonces el presidente Truman da un ejemplo muy bueno que fue muy relacionado en esos dos puntos, y es eso, que los países menos desarrollados empiecen a dar lo mejor que tienen, lo mejor de sus productos para que lleguen a un nivel de desarrollo a los de los grandes países, y no que sean los grandes países imponiendo su desarrollo, imponiendo su mandato para que los otros países logren algo de mejoría. Vemos ahí ya, digamos, un cambio en el año de 1949 con el presidente Truman.